Buenos días, ¿cómo están? Es un honor poder estar con ustedes este domingo otra vez. Le doy gracias a Dios. Siempre es una bendición para mí y mi oración es que sea una bendición para ustedes la palabra que Dios tiene para nosotros el día de hoy. El título es Conectando con el Padre. Y seguramente muchos de ustedes, todos de alguna manera sabemos conectar con Dios, o algunos a lo mejor tenemos algunas dificultades para hacerlo. Al menos yo en lo personal, viví muchos años como esas personas que necesitan lentes y por muchos años no tenían, y un día se los ponen, y wow, las cosas se ven diferentes. Yo creía que sabía conectar con Dios, pero en realidad no sabía, o a veces me frustraba mucho y me sentía mal porque la gente hablaba de ciertas cosas, y yo decía, sí, mi cerebro ya lo entendió, pero no sé cómo se hace eso. O a veces hay momentos o etapas en la vida en las que nos cuesta trabajo conectar, nos podemos distraer fácilmente, o no tenemos tiempo, o se volvió rutina y a veces no sabemos cómo hacerlo. Entonces, sin importar si tú eres muy bueno pasando tiempo con Dios, o si te cuesta mucho trabajo pasar tiempo con Él, lo que quiero que veamos el día de hoy son unas estrategias, herramientas que a mí Dios me dio, que las he usado, que me han servido, que las recibí de otras personas también, y que de alguna manera es algo que Dios tiene, que quiere, que está buscando que tengamos. Porque fuimos creados para las relaciones y para estar conectados con Dios. Eso es un hecho. Dios nos hizo para estar conectados con Él. Desde el principio esa fue su idea, que tengamos una relación con Él, que estemos conectados. Ese es el propósito de nuestra vida. Uno de los propósitos de nuestra vida es que estemos conectados con el Padre. Entonces, yo quiero, antes de continuar, si me permiten, poner este tiempo en manos de Dios y que lo que tenga Dios para el día de nosotros el día de hoy, de verdad sea algo útil y que venga a transformar nuestra relación con el Padre en el nombre de Jesús. Yo te pido que tú nos hables el día de hoy, que camines con nosotros, que podamos oír tu voz, que podamos estar conectados en intimidad contigo, Padre, en el nombre de Jesús. Te lo suplico. Amén. Digo que fuimos creados para conexiones por muchas razones, no nada más desde la perspectiva de cómo Dios nos creó y lo que dice su palabra, sino incluso desde la perspectiva de cómo nacemos y crecemos como seres humanos. Podemos darnos cuenta de muchas cosas, y Dios me ha permitido a través de las cosas que hacemos de enseñar muchas cosas acerca de la relación de los padres con los hijos, y algo que he aprendido muy claramente es que el cerebro de un ser humano, para desarrollarse de forma sana y adecuada, necesita otro cerebro. No sé cuántas personas aquí sepan de computadoras, pero aquellos que saben que cuando una computadora está nueva y no se le ha instalado un sistema operativo, trae cierta información muy básica que permite identificar si le falta una pieza o no la tiene, si tiene un teclado conectado, si trae disco duro, cuánta memoria tiene, si tiene un sistema operativo instalado. Y así es como a veces nacemos los seres humanos, con una información básica, y después necesitamos algo, una idea que ya fue creada y que fue desarrollada, que en este caso en la computadora es un sistema operativo y programas que se instalan en la computadora para que puedan funcionar. Lo mismo es con un ser humano. Nacemos con ciertas cosas básicas y necesitamos el cerebro de un adulto sano, que eso permita que establezca su software en nosotros, y de esa manera establecemos y desarrollamos relaciones. Y no quiero ahondar mucho en este tema. Entonces, Dios crea nuestro cerebro para depender de otro cerebro para desarrollarse. Y Dios nos crea también en nuestra parte espiritual para depender de Dios para crecer y desarrollarnos. Tenemos que, es una parte que se da de forma orgánica si lo hacemos bien, y a veces no funciona de forma adecuada si no lo hacemos bien, y lo mismo sucede tanto en la paternidad como con la vida espiritual. Es decir, mi relación con mis padres pudo haberse dado de cierta forma adecuada y sana,
y yo crezco como un adulto sano, o a lo mejor no lo hice muy bien o no funcionó y no se hizo bien. Y en lo mismo en mi desarrollo espiritual, y más adelante vamos a ver las conexiones, pero quiero nada más confirmar esto. Dios nos crea para tener una relación, y desde el principio, desde el Génesis, en Génesis habla de cuando Dios crea al hombre, y en Génesis 3, en el versículo 9, en la segunda parte del versículo 9 y la primera del versículo 10, no quiero andar mucho en esa parte, pero solo quiero que vean esta frase: pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó. Esas palabras nos indican que Dios hablaba con el hombre y el hombre hablaba con Dios. Adán hablaba con él y Dios, tenían una relación, se conocían, ¿verdad? Porque lo está buscando y era una relación íntima. Más adelante, en Génesis 5, hay una frase que también habla acerca de una persona que solamente lo menciona de esta manera. No quiero andar tampoco en la historia de Enoc, simplemente Enoc dice, Enoc caminó con Dios. Y dice, y Enoc anduvo con Dios. Y cuando pensamos en caminar con alguien, no sé si ustedes han salido a caminar, pero yo a veces con mis hijas, cuando eran más pequeñas, me decían que si salíamos a caminar un poquito y nos agarrábamos de la mano y íbamos a caminar, y esa era una relación íntima que teníamos nosotros y era algo muy especial cuando eran pequeñas. Les gustaba ir a caminar conmigo en la propiedad de Back to Back, nos agarrábamos de la mano y íbamos a caminar, y eso era un momento de conexión, un tiempo especial para nosotros. Y yo creo que cuando Dios habla de caminar con Él, se trata no nada más de saber que va a mi lado, sino de estar agarrado con Él y tener una conexión íntima con Él. Entonces, quisiera decirlo de esta manera: hablar y caminar representan intimidad, amistad y conexión. ¿Sí? Hablar y caminar representan intimidad, amistad y conexión. Eso es lo que representa de alguna manera. Puede ser más cosas, pero de alguna manera esa es la forma en que hoy vamos a ver lo que representa nuestra relación con Dios. Y obviamente yo sé que aquí viene un tema difícil, porque muchos de nosotros llegamos a sentirnos culpables, nos sentimos inútiles, nos sentimos fracasados, nos llegamos a sentir que fallamos cuando no logramos tener esa intimidad, esa amistad o esa conexión con Dios. Y podemos llegar a escuchar de personas que hablan de eso y decimos qué padre, y nosotros asentimos o estamos de acuerdo o incluso decimos tener esa amistad y esa intimidad, esa conexión, cuando a lo mejor en realidad no está sucediendo, porque lo anhelamos, lo deseamos, pero no sabemos cómo hacerlo. Y quiero destacar algo muy importante: el pecado nos desconectó de esa relación íntima con Dios. ¿Sí? Fuimos separados de Dios a causa del pecado. Hablo del pecado original, pero también hay otras formas que nos separan de Dios, no nada más el pecado de Adán y Eva, que de alguna forma lo heredamos, sino también hay muchas otras cosas que nos separan de Dios, y normalmente es simple, es el pecado, el mío o el de alguien más, o el que heredé de hace muchas generaciones, pero eso nos desconecta de Dios. Entonces, esta es nuestra realidad. La realidad es que estoy desconectado muchas veces, y es como si hubiéramos perdido la capacidad de hablar el mismo idioma, de saber cómo hacerlo, cómo conectar, cómo realmente logro conectar. No todos tenemos esas dificultades, pero muchos seguramente las tenemos. Y hay algo muy importante. Hay una invitación de Jesús a conectar. Hay una invitación que Jesús nos hace a conectar, y la tomo desde esta perspectiva. Jesús pasa 3 años con sus discípulos. Es un tiempo que Jesús invierte en la formación de sus discípulos, en prepararlos para lo que iban a hacer, pero me llama la atención el último discurso, mensaje o como quieran llamarle, formal o estructurado, que Jesús tiene con sus discípulos antes de despedirse de ellos. Antes de hacer aquello para lo cual vino a este mundo, Jesús habla con sus discípulos y les da un mensaje muy importante. Y les dice, en Juan 15, del 1 al 17, quisiera leer este pasaje.
Voy a leerlo. Dice, así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Y ahí puse negritas y lo destaco, eso es personal, no viene así en la Biblia, pero yo lo resalto. Permanezcan en mí, perdón, me estoy brincando los versículos, disculpen, me empecé mal. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mí, en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos porque todo lo que mi Padre le oí decir se los he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. En este pasaje hay una parte fundamental y yo creo que Jesús trata de centrar a sus discípulos antes de irse y dice, quiero asegurarme que lo más importante que ellos tienen que saber está plasmado en este mensaje. Y Jesús nos plantea de una manera muy sencilla y profunda que Él está conectado con el Padre. Y así como Él tiene una relación íntima con el Padre, y todo lo que el Padre le ha enseñado, Él nos los ha compartido a nosotros, Él nos invita a una relación íntima, a decir, ya no son mis siervos, sino mis amigos, porque todo lo que yo sé se los comparto, pero hay una insistencia muy fuerte, dice, permanezcan conectados conmigo. Permanezcan conectados conmigo, estén conectados, y 7 veces dice, permanezcan en mí. En un mensaje corto, 7 veces les recuerda lo más importante que es estar conectados. Y yo sé que aquí viene el tema difícil, porque podríamos decir, bueno, ya me quedó claro que Jesús quiere que estemos conectados con Él. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace? Quiero destacar el versículo que dice, es el 4, dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. En ese pasaje, en ese versículo encierra una parte esencial. Y hablo en este caso por aquellos que hemos sido llamados a servir a Dios, que somos todos, pero algunos lo hacemos de forma, vamos a decirlo, formal, estructurada o a través de un ministerio, y otros no, y sin embargo también hemos sido llamados. Si nosotros queremos llevar el mensaje de Dios, comunicar el amor de Dios, el mandamiento es que nos amemos unos a otros, pero para poder hacerlo, no vamos a poder dar fruto si no estamos conectados con Dios. El fruto que daremos es falso. No será el verdadero fruto porque no estamos conectados con Él. Entonces, recientemente estaba yo leyendo un libro y una mujer que se dedica a investigar de forma estructurada y formal por varios años el tema de la vergüenza y la culpa a nivel científico, descubrió algo muy interesante. Dice, no podemos amar a una persona más de lo que nos amamos a nosotros mismos. No es posible amar a alguien más de lo que me amo a mí mismo. Y eso me llamó la atención porque
Jesús nos invita a que nos amemos unos a otros, y hay otra parte en la Biblia donde dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y todo esto gira en torno al tema de las relaciones, porque para amarme a mí mismo tengo que aprender a amar, y eso lo voy a aprender a través de Dios, a través del Padre, a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Él es el que me enseña. Pero aquí está el problema, ¿y cómo aprendo? ¿Cómo le hago? Entonces, centrándolo en una frase, el problema es muchas veces que no sabemos cómo reconectar. Si ya teníamos una conexión con Dios y se perdió por el pecado, el problema es que no sabemos cómo reconectar. Entonces, quiero destacar esto: conectar y relacionarnos se aprende, ¿sí? Conectar y relacionarnos se aprende. Ya les dije hace rato que, usando el ejemplo de nuestro cerebro, mi cerebro necesita el cerebro de un niño necesita el cerebro de sus padres para desarrollarse. Cada experiencia que un niño tiene la ve a través del cerebro de sus padres. Es muy interesante. Voy a poner solo este ejemplo. Si ustedes toman a un niño de 1 año y medio y lo llevan a un lugar donde haya animales de granja, y lo llevan donde hay un borrego o un conejo, y lo acercan para que toque al animal, el niño va a tener miedo de tocarlo, posiblemente va a tener miedo de tocarlo, es lo más seguro, o va a tener ciertas dudas. Pero si tú lo estás sosteniendo o alguien lo está sosteniendo y tú tocas al animal y tienes una expresión de gozo, de alegría, de disfrute, tu rostro expresa que es algo seguro, que no es peligroso, el bebé va a voltear a ver el rostro de la persona que es su adulto seguro, sea papá, mamá, o esa persona que le ayuda a que su cerebro madure y procese las experiencias. El niño va a voltear a ver al adulto, y al ver la expresión de alegría o de placer o de tranquilidad o de paz, entonces el niño se va a atrever a tocar al animal, y después de tocarlo va a voltear a ver al adulto. Si el adulto sonríe, le está diciendo que esa es una experiencia agradable. Es esa manera en que el cerebro del niño va madurando, porque procesa sus experiencias a través del cerebro del adulto, ¿sí? Entonces, aprendemos a relacionarnos, pero la pregunta es, ¿aprendimos bien? ¿Aprendimos bien a relacionarnos? Mis papás estaban disponibles, o los adultos que me criaron, o las personas de quien yo utilizaba su cerebro para madurar, ¿tenían la información adecuada en el momento adecuado para que yo procesara todo eso? Y ahí puse una frase: a Cristo lo llevo en el corazón, a mi padre y a mi abuelo y a Adán los llevo en los huesos. Y eso es algo que no puedo negar. Hay una herencia que yo traigo, y la herencia puede venir en mis genes, pero también puede venir en la cultura. Son cosas que se heredan, la cultura se hereda. Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo me caía, mi mamá se asustaba, y casi siempre cuando alguien se caía, la expresión de mi mamá no era una expresión mala, era una expresión de sobresalto, de susto, y entonces era el niño se cayó, y entonces esa expresión hacía que el niño llorara, ¿verdad? He visto otras personas que el niño se cae y vamos, levántate, no pasó nada. Podríamos pensar que también es buena. No voy a decir que una es buena o mala. Hay quienes se pueden reír de sus caídas, hay quienes lloran por haberse caído, pero esa es una forma en que la cultura se hereda. Yo recurro a las experiencias de otras personas para procesar las experiencias que estoy teniendo, y entonces mis relaciones dependen de esa herencia que traigo. Cómo me relaciono con las personas depende mucho de cómo aprendí a relacionarme con las primeras personas con las que establecí una relación. Y esas primeras personas con quien establezco una relación van a influir fuertemente en cómo me relaciono con Dios. Es decir, lo más probable es que mi relación con mi Padre Celestial sea muy parecida a mi relación con mi Padre terrenal. Y ahí es donde viene para algunos ¡ay, en la torre!
¿Cómo está tu relación con tus padres? ¿Cómo fue? ¿Hay una relación íntima o es una relación fría y distante? ¿Es una relación corta y breve, superficial, de mucha distancia, de respeto, cercana? ¿Cómo es? ¿Cómo funcionas? ¿Cómo aprendiste? ¿Cómo funciona tu cerebro? Ahí hay cosas muy interesantes. Aunque no es el tema del día de hoy, a veces he mencionado que hay una teoría que habla del apego y habla de cómo un niño desarrolla las relaciones con un adulto y eso puede establecer estilos de apego. Y hay el apego seguro, que es una persona que cuando llegue a ser adulta va a ser una persona capaz de dar y recibir, porque no nada más es importante dar, también es saber recibir. Dar y recibir cuidados de forma sana y adecuada. Esa es la meta que queremos para todo adulto, que sea un adulto que sea capaz de dar amor y recibir amor de forma sana y adecuada. Eso es lo que Dios está buscando de nosotros. Él quiere tener una relación íntima con nosotros, de tal manera que yo pueda darle gloria y honra, pero yo pueda recibir su amor de forma adecuada, sus bendiciones, y que yo pueda amar a mi prójimo, a mis hijos, a mi familia, a las gentes que me rodean, dar amor, pero también recibir amor de forma adecuada. Eso es lo que creo que sería un éxito si todas las personas podríamos llegar a eso. Entonces, pero a lo mejor yo no sé cómo hacerlo. A lo mejor yo sé dar, pero no sé recibir. A lo mejor yo sé recibir, pero no sé dar. Entonces, hay buenas noticias. La buena noticia en Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Y aquí hay algo muy interesante, porque Dios declara estas cosas, Él las habla hace 2000 años a través del apóstol Pablo, nos da este mensaje y dice que nuestra mente puede ser transformada mediante que podemos ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Recientemente, en las últimas 2 décadas, las neurociencias, a través de la investigación, han demostrado que el cerebro es plástico y que podemos cambiar en cualquier momento de nuestra vida. No importa si tengo 90 años, o 15, o 5, o 20, o 40, en cualquier momento podemos cambiar y nuestra mente puede ser transformada. Esa es una muy buena noticia. Yo creo que lo único que la ciencia hace es demostrar algo que ya existía. La ciencia no inventa nada. La ciencia solo descubre cosas. Y esa es una verdad que Dios hizo, porque Dios nos crea y crea nuestro cerebro y todo nuestro ser de tal manera que nosotros podemos crear nuevas experiencias para procesar las cosas de forma diferente. Es decir, a lo mejor antes yo manejaba las cosas de una manera, pero puedo aprender a manejarlas de forma distinta. Antes yo me relacionaba de una forma con la gente o con Dios, pero puedo aprender a tener una relación diferente. Esas son buenas noticias, porque en lo que tengo que trabajar es en dejar que Dios transforme mi mente para que yo pueda establecer una relación sana. Entonces, desde esta perspectiva, yo quiero invitarlos a crear nuevas experiencias y voy a compartir con ustedes 3 estrategias nuevas para conectar con Dios, ¿sí? ¿Por qué quiero compartirles estas 3 estrategias? Desde mi propia experiencia yo descubrí algo. Yo tenía una relación o un estilo de apego evasivo, desarrollo un estilo de apego evasivo, es decir, aunque tengo apego seguro con mis padres, tengo una buena parte de apego evasivo. Y el apego evasivo son personas que tratan de frenar las emociones, de darles lógica y sentido a las emociones. Si pudieras regresarte, Ana, ahí a donde está el cerebro, se me olvidó ponerlo aquí, pero es de donde dice cómo funcionas, cómo aprendiste, si pudieras regresar ahí, esa. Ahí puse 2 lados porque hay un lado del cerebro, el lado izquierdo del cerebro, procesa toda la parte lógica, toda la parte estructurada, es la que procesamos de forma ordenada y estructurada, y hay personas que funcionamos más de ese lado y a veces llegamos a suprimir las emociones, los sentimientos y no nos damos permiso de sentir. Entonces, si algo nos duele, ya pasó, no duele, síguele, ¿sí? No nos damos oportunidad de vivir el dolor,
las pérdidas, los duelos, pero también a veces no nos damos oportunidad de disfrutar mucho, porque no tenemos permiso para eso. Síguele, porque aprendimos a tener relaciones distantes, evasivas. Eso sucede cuando un padre está muy ocupado y no tiene tiempo, o porque no está presente, o porque no está presente emocionalmente, o porque está muy ocupado. Tengo una amiga que tiene estilo apego evasivo y dice: mi recuerdo de mi infancia, eran muchos hermanos, dice, el recuerdo de mi infancia es mi madre con un delantal de frente a la estufa o a la tarja o a la mesa, cocinando, lavando trastes, preparando algo, o la lavadora, y normalmente mi perspectiva de mi mamá es yo pequeñita viendo a mi mamá siempre de espalda, porque mi mamá siempre estaba ocupada. Entonces eso desarrolla una persona que no logra encontrar el 100% de satisfacción a través de las relaciones, porque las relaciones pueden ser un tanto distantes y no recibe todo lo que quiere. No hablo de una relación mala, pero no recibe todo lo que quiere, y entonces las personas que normalmente recurren a las adicciones, y cuando me refiero a adicciones no me refiero solo al alcohol o al tabaco o a las drogas, sino a muchas otras cosas como ver la televisión, los deportes, el dinero, coleccionar cosas, coleccionar gente, el sexo, muchas otras cosas, la comida, es porque en alguna etapa de su vida no aprendieron a desarrollar una relación 100% satisfactoria, y entonces encuentran más placer en algo más, en comer, en beber, en alguna experiencia sensorial que les permita tener el control. Entonces, como yo tengo el control, prefiero quedarme aquí coleccionando mis tarjetas telefónicas que dejarlas y irme a pasar tiempo con la gente, ¿sí? Entonces, esa es la parte ordenada y estructurada, y a veces somos evasivos, pero puede estar el otro extremo. El otro extremo es las gentes que las emociones los abruman. Las emociones se vuelven abrumadoras porque la misma fuente de amor y de cariño que yo recibía también era la fuente de maltrato y de abuso. La típica mamá que me quería y me amaba, pero también me daba con la chancla. Entonces, a veces las personas no saben identificar cuándo sí, cuándo no, y sobre todo si mamá está en esas etapas de la vida en las que está abrumada, o papá, o cualquier persona, o alguna otra persona, porque a lo mejor no fueron ellos, donde viene todo eso y no sé, y estoy a la expectativa, ¿cómo va a venir hoy? Hoy me va a gritar, hoy me va a tratar bien. Eso genera esa incertidumbre y eso genera personas ansiosas, que entonces las emociones los abruman y son tan abrumadoras que no logran darle sentido a sus emociones para ponerlas en orden y poder caminar y procesar esa emoción. Entonces la emoción siempre lo está abrumando. Siempre están preocupados, angustiados, sufriendo. Conozco una persona que a veces llega a estar muy preocupada porque no tiene de qué preocuparse. Y necesitan sufrir, porque su cerebro está acostumbrado a vivir de esa manera. Y eso nos limita para establecer relaciones sanas y de forma adecuada. El objetivo sería que pudiéramos funcionar con nuestro cerebro completo y que pudiéramos usar las dos partes para poder ser personas que utilizan los recursos que Dios nos dio. Entonces, si recuerdan, los que estuvieron en el último mensaje que compartí, hablaba de darle sentido a nuestra historia y a nuestro pasado, que es muy importante, es algo que debemos seguir trabajando, pero ya estamos aquí, ya tengo el problema, ok. Les pongo el ejemplo de mi estilo de apego evasivo. Llamo por teléfono a mi familia, a mis papás que viven en la Ciudad de México, y a veces nuestras conversaciones son de 5 minutos, a veces son breves, porque necesito aprender a establecer una relación más profunda, ¿verdad? Es ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, contesta mi papá. ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo anda esto? Bien, qué bueno, pásame a mi mamá. ¿Sí? Hasta ahí llega a veces. No todos somos así, pero algunos establecimos relaciones de ese tipo. Nuestra cultura es el típico hombre frío, distante, que está ocupado y que nadie le enseñó a conectar. No estoy diciendo que esté mal o bien, simplemente es el machismo y muchas otras cosas desarrollan ese estilo de apego del padre, que es el hombre que provee a la casa, que trae todo lo que necesitamos, que nos ama, pero que no sabe relacionarse mucho, que a veces no está ahí presente emocionalmente, simplemente no porque no quiera, sino porque no sabe,
porque son generación tras generación tras generación que se viene heredando esa cultura. O la típica mamá, ¿verdad? Abrumada con las emociones, cansada y que puede explotar fácilmente porque a veces tiene poca paciencia porque tiene tanto trabajo entre la casa, la ropa, los niños, la comida y todo lo que hay que hacer. Y entonces siempre estar a la expectativa. No digo que sea el patrón, pero es muy común en nuestro país ese tipo de cosas. No se trata de buscar culpables, se trata de entender. Entonces, con todo este contexto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a la estrategia número 1. Y es sencillo. Si ya les dije que nuestro cerebro es plástico y podemos aprender cosas nuevas, posiblemente estas estrategias que voy a compartir con ustedes ya las conocen, pero es algo que me sirvió a mí. Que yo me di cuenta que mi relación con mi Padre Celestial era una relación evasiva, en donde yo me ponía a orar, sacaba mi lista de cosas, pum, 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 ya acabé, vámonos. Y Dios decía, pues es que pues tampoco me la voy a pasar pidiéndole a Dios todo lo que quiera, pues si no es Santa Claus, ¿verdad? Entonces a veces decía, pues ¿qué le digo? ¿Qué hago con él? O me distraía fácilmente y empezaba a orar y de repente ya estaba pensando en otra cosa y eso me llevaba a otro pensamiento y de repente me daba cuenta que ya el tema se había perdido, ya estaba tratando de resolver algo, de arreglar algo. Perdí el enfoque. Me di cuenta que no sabía pasar tiempo con Dios y que mi relación con mi Padre Celestial era igual a mi relación con mi Padre terrenal. Y al entender que mi cerebro era plástico, yo tenía que iniciar nuevas relaciones, nuevas experiencias para tener mejores relaciones. Y esta es una de ellas. Experimenta el gozo. ¿Cuántos de ustedes han experimentado gozo, de verdad, así gozo profundo, el día de hoy? O esta semana, o en este mes, ¿cuántas veces? ¿Cuántos días? ¿Cuánto tiempo? Y es algo que para muchos se vuelve algo intermitente y lo experimentamos por pequeñas porciones, ¿verdad? Como los chocolates. Nada más, a veces el gozo parece ser chocolates que tenemos en pequeñas porciones porque no lo podemos comer en grandes cantidades. Bueno, algunos sí lo hacen, ¿verdad? Pero la verdad es que el gozo está presente ahí para nosotros todo el tiempo, constantemente. Todo el tiempo. Pero no lo podemos alcanzar, muchas veces no lo vemos, porque nos podemos sentir abrumados con todo lo que sucede, con todo lo que está a nuestro alrededor, y no logramos detener eso para darle sentido y darnos cuenta que Dios está en control de las cosas. Y al creer que todo esto es abrumador y es demasiado y no voy a poder con eso, no me doy cuenta que Dios me está diciendo, yo estoy en control de todas las cosas, no tienes de nada que preocuparte. Entonces no sé experimentar el gozo. Entonces la estrategia es lo que dice en Filipenses 4:8, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Hay un libro que se llama El Principio 4:8, que está basado en este versículo, y habla de cómo nuestra mente puede ser transformada a través de aplicar lo que dice este pasaje de la Biblia. Y es buscar nuevas formas de experimentar gozo, porque eso va a transformar nuestra mente, que fue lo que leímos en Romanos 12:2, que seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente. Y eso no toma mucho tiempo. Dicen que crear un hábito toma en promedio 21 días. Si tú logras hacer algo durante 21 días, vas a lograr esto. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Cuenta tus bendiciones. ¿Cómo contamos nuestras bendiciones? No sé cómo lo hagas tú, pero descubrí esto, lo aprendí recientemente, que nuestro cerebro no puede pensar en dos tiempos al mismo tiempo, ¿sí? No puedo pensar en dos tiempos al mismo tiempo. Nuestro cerebro es muy interesante porque a veces es como si tuviéramos dos cerebros en uno. Por ejemplo, mi cerebro no distingue la fantasía de la realidad. Ya lo había mencionado en otras ocasiones. No distingue la fantasía de la realidad y en este caso no puede pensar en dos tiempos al mismo tiempo. La ansiedad se trata del futuro. Siempre es acerca del futuro la ansiedad.
La ansiedad siempre se trata de algo que no sé qué sigue. El estrés, la ansiedad, la preocupación son cosas que nos pueden estar abrumando, y para que yo pueda conectar verdaderamente con Dios necesito experimentar el gozo, y una estrategia es contando mis bendiciones. ¿Cómo las cuento? Les voy a decir cómo lo hago yo. Busco un tiempo, siempre tengo un tiempo en la mañana donde oro a Dios, y mi oración no le pido que me bendiga, no le pido que haga cosas ese día, no le pido nada. Empiezo dándole gracias. Empiezo dándole gracias, diciéndole: gracias Dios porque hoy puedo buscarte. Gracias porque puedo arrodillarme delante de ti. Gracias porque puedo pasar tiempo contigo. Gracias porque estás disponible para mí. Gracias porque estás presente para mí. Gracias por mi familia. Gracias porque tengo este tapete en el que me puedo hincar. Gracias porque tengo este espacio donde puedo estar solo. A veces me encierro en el vestidor de mi casa porque hay ruido, y ahí entre la ropa y todo eso como que ya no oigo nada. Gracias porque puedo tener este espacio que tengo aquí. Lo que sea para ti que puedas empezar a dar gracias, empieza a contar tus bendiciones. Cuéntalas. Cuando tú empiezas a contar tus bendiciones, estás pensando en presente, y no te detengas hasta que te des cuenta y sientas que tu cuerpo ya no está ansioso. Porque pensar en presente elimina los pensamientos acerca del futuro, y si los pensamientos regresan, regresa a tus bendiciones, empieza a contarlas. Esto es lo que a mí me ha pasado, que llega un momento en que Dios quebranta mi corazón en ese tiempo de estarle dando gracias, y es algo que les puedo decir que siento en mi interior, que estoy conectado con Dios. Como si Dios me dijera: estoy recibiendo lo que me estás dando, y eso me conecta con Él. Entonces, cuenta tus bendiciones, hazlo todos los días, todo el tiempo. Hay algo muy impresionante, porque cuando Jesús se despide de sus discípulos y celebra la Santa Cena, Él les dice que va a dar su vida por nosotros y que recordemos todo ese sacrificio y todo lo que está haciendo. Lo que Dios estaba tratando de decirles a través de la Eucaristía, de eso que nosotros celebramos cuando comemos el pan y tomamos el vino, es en lo más, Jesús buscó lo más cotidiano que es para el ser humano, que es comer y beber, para recordarnos de la conexión que tenemos con Él y que debemos ser agradecidos por lo que Él tiene para nosotros. Cuando nosotros recordamos el sacrificio que Jesús hizo, es la oportunidad de darle gracias por lo que hizo, porque Él sabe que es a través de lo cotidiano como vamos a tener una conexión con Él, dándole gracias por cada una de las cosas que hacemos. La estrategia número 2, ora diferente. ¿Sí? Sigo con el mismo principio de Filipenses 4:8, y es: ora diferente. ¿Cómo vas a orar diferente? Bueno, muchas personas pueden encontrar muchas maneras de orar diferente, y seguramente hay más de una. El otro día me reía porque, y pido perdón, ya le pedí perdón a Dios por esto, porque me burlaba a veces de la gente que decía: quiero Dios, decirte Dios, que necesito Dios, y repetían Dios a cada rato, ¿no? Y yo decía: las personas normales no hablan así con las personas cercanas a ellos. Y Dios cayó mi boca porque una de mis hijas habla con mi esposa y le dice: oye mami, te quería decir mami, que fíjate mami, mira, te quiero enseñar esto mami. Entonces, algunas personas sí se relacionan así. Pero lo importante es, si tú no encuentras una conexión con Dios cuando oras, es decir, sientes que es un monólogo donde tú hablas, hay otras maneras de hacerlo. Yo recuerdo muchas ocasiones que escuché de personas que decían que debíamos pasar tiempo con Dios. Tienes que pasar tiempo en oración, tienes que pasar tiempo con Dios, tienes que pasar tiempo leyendo las Escrituras, meditando en las Escrituras. Yo creía que yo no era un buen cristiano porque yo no pasaba mucho tiempo con Dios, porque empezaba a orar y me distraía, y a los 5 o 10 minutos ya estaba pensando en otra cosa, y mis oraciones no podían pasar más allá de los 5 o 10 minutos. Entonces, o si intentaba profundizar más en ellas, me quedaba dormido. Entonces yo sentía culpa. Y Dios me mostró que Dios nos diseñó de forma diferente. No todos tenemos la capacidad de ser ordenados y estructurados. No todos tenemos la capacidad de conectar de la misma manera por nuestras experiencias, por nuestra personalidad. Y entonces Dios es un Dios creativo.
es un Dios creativo y Él busca formas creativas para conectar con ellos. A mí me dieron esta herramienta. Me dijeron, agarra un cuaderno, vas a buscar un cuaderno que te guste y vas a pasar 5 o 7 minutos, más, menos, tú decides cuánto, no hay un límite en el tiempo, eso depende de tu tiempo. Y vas a escribir ahí en ese cuaderno, vas a decirle cómo te sientes a Dios y le vas a dar gracias. Hablando del gozo, vas a empezar a experimentar gozo escribiendo de qué estás agradecido. Y después de escribir 5 o 7 minutos acerca de eso, vas a guardar silencio un momento, le vas a pedir al Espíritu Santo que te hable, a Dios, y vas a empezar a escribir lo que Dios te contesta de lo que escribiste. Y obviamente la primera pregunta que viene a la mente es, ¿y cómo voy a saber que es Dios hablándome y no mi imaginación? No te preocupes, tú vas a ir descubriendo la consistencia de cómo Dios te habla y cada vez va a ser más fácil para ti escuchar la voz de Dios y eso te va a conectar. Quiero leerles un ejemplo. Si se me llega a quebrar la voz, estoy manifestando mis emociones de forma sana y adecuada. Gracias Dios, me siento tan bien, estoy feliz, lleno de gozo. Estoy sorprendido porque me has enseñado a detenerme en medio de todo el ajetreo para estar contigo. Por supuesto que te doy gracias por Junior y Ale. No tengo palabras para decirte lo maravillado que estoy por permitirme estar hoy aquí con ellos. Gracias por los amigos como Steve que me muestran su amor. Gracias por el clima porque es una bendición tener un día fresco. Gracias porque incluso en los pequeños detalles como una flor te puedo ver y disfrutar. Gracias por tantas personas que hoy me han mostrado tu amor. Gracias porque puedo servir y pasar este tiempo con 2 hombres importantes en mi vida. Y Dios me contestó, antes de decirles qué me contestó Dios, yo no tengo asignadas páginas, simplemente voy siguiendo la secuencia de las páginas y el cuaderno tiene versículos de la Biblia. Y trae el Salmo 105 que dice, el Señor es bueno y su misericordia es para siempre y su verdad dura por todas las generaciones. Lo que Dios me contesta es, qué alegría es verlos juntos. Me gozo al ver que mi trabajo está fructificando en ustedes. De esto se trata, de esto se trata la vida, de que disfrutes cada cosa que estoy haciendo. Claro que se trata del gozo de compartir con los que amas los momentos más importantes de la vida. Gózate con Junior y deleítate con él. Hoy es día de celebrar, sonríe y disfruta la boda. Bueno, me emociona porque me vuelve a conectar con Dios al leerlo. Me recuerda mi conexión con Él y esa es una forma que Dios me enseñó de conectar con Él y déjenme decirles que es una forma poderosa, impresionante de cómo yo puedo conectar fácil y rápidamente con Dios. Entonces agarra tu cuaderno, búscate el que tú quieras, del tamaño que quieras o hojas de papel o lo que sea y empieza a practicarlo. Yo no sabía cómo establecer una relación con mi Padre terrenal. Y les dije que Dios crea nuevas experiencias para crear nuevas rutas y transformar nuestra mente. Y estas 2 formas son 2 formas que Dios usó para reconectar conmigo y tener esa intimidad. Y ahora puedo pasar mucho tiempo con Él hablando. Puedo pasar tiempo en oración y a veces no quiero que se termine. Y no fue algo que tenía que hacer. Es algo que aprendí a disfrutar. Entonces, ora de forma creativa, de forma escrita. Y vamos a ver la estrategia número 3. En esta estrategia número 3 se trata de escuchar a Jesús. Aquí Dani me va a ayudar con una música de fondo. Y es meditar imaginativamente. ¿Qué es la meditación imaginativa? Es algo que algunos usan la meditación contemplativa. Es algo muy simple, no se dejen llevar por la sofisticación de las palabras. Es leer la palabra de Dios y imaginar que estamos ahí, en ese lugar. Que tú te imagines que estás presente en ese momento y a través de lo que vayas leyendo, que Dios te hable. Entonces, para hacer este ejercicio yo les voy a pedir que hagamos algo.
Esta sí lo vamos a llevar a la práctica. Recuerden que Dios quiere conectar con ustedes, conmigo, con ustedes. Quiere conectar con nosotros. Él nos está invitando a que permanezcamos en Él, conectados con Él. Así es que esta porción de la Escritura que vamos a leer es una invitación a que cierres tus ojos, te relajes un momento. Voy a guardar silencio un momento mientras ustedes escuchan la música. Y si estás inquieto por algo, si traes una preocupación, tráela delante de Dios, ponla delante de Él y dile, aquieta mi alma. Dile, Dios, aquieta mi alma. Entonces cierra tus ojos, escucha la música. Después de que te hayas tranquilizado un momento, va a ser 1 minuto nada más o algo así, yo voy a comenzar a leer la Escritura. No abras tus ojos. Voy a ir leyendo la Escritura y te voy a invitar a que medites en ella y te voy a ir haciendo algunas sugerencias. Primero la leo y luego te voy a hacer algunas sugerencias y vamos a ver cómo Dios conecta contigo. Marcos 10, del 46 al 52. El ciego Bartimeo recibe la vista. Después llegaron a Jericó. Más tarde, salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó. Rabí, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús. Tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Sigue con tus ojos cerrados y imagina que tú estás ahí en Jericó. Imagina las calles de la ciudad. Imagina la hora del día. No sabemos qué hora era, pero piensa en alguna hora del día. Había mucha gente en las calles. Jesús iba acompañado de sus discípulos. Imagina cómo estaba vestida la gente, cómo caminaban. Cómo caminaba Jesús con sus discípulos entre la multitud. Ahora visualiza ese mendigo ciego llamado Bartimeo, sentado junto al camino. Cuando visualices a Bartimeo, piensa si lo ves como una tercera persona que está ahí, si tú te ves como él mismo, si tú eres Bartimeo, o eres simplemente un espectador. Visualízate a ti en medio de esa escena. Ahí está Bartimeo al lado del camino. Imagina cómo está vestido, trae una capa. No sabemos si estaba limpio o sucio, era un hombre ciego de nacimiento.
rechazado seguramente por la sociedad. Y ahora, al oír que Jesús venía, imagina a Jesús caminando. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Bartimeo? ¿Dónde estás tú? Ahora Bartimeo grita: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Quién es el que grita? ¿Es Bartimeo? ¿Eres tú? ¿Estás al lado de él? Muchos le reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más. Piensa en la gente que le está diciendo que se calle. Ahora, imagina el rostro de Jesús cuando se detiene y dice: llámenlo. ¿Cómo es el tono de la voz de Jesús? ¿A quién se lo dice? ¿Quiénes son las personas que se acercan a Bartimeo a llamarlo? Y las palabras que le dicen, piensa en la emoción en las palabras que le dicen: ánimo, levántate, te llama. Ahora, ¿cuál es la actitud de Bartimeo arrojando la capa? Va corriendo, dice que dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué tan lejos estaba de él? ¿Cuánto caminó? ¿En dónde está parado cerca de Jesús? Y esta es la parte más importante. Piensa en la pregunta que Jesús hace: ¿qué quieres que haga por ti? Piensa en la emoción y el rostro de Bartimeo diciéndole: Rabí, quiero ver. ¿Cómo se lo dice? Puedes irte, le dijo Jesús. Tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. ¿Cómo lo seguía? ¿Cómo estaba Bartimeo en ese momento? ¿Cómo era el rostro de Jesús? Pero ahora quiero que te imagines que tú estás ahí parado. Estás viendo el rostro de Jesús y te dice: ¿qué quieres que haga por ti? Jesús te lo está preguntando a ti. ¿Qué le vas a decir? Es la pregunta crucial que Jesús te hace. ¿Qué quieres que haga por ti? Díselo. Dile qué quieres. Ahí está disponible para ti. Si hay emociones, no las contengas. Estás con Jesús, estás hablando con Él. Él está delante de ti. Piensa en el rostro de Jesús, ahora que le has dicho lo que quieres que haga por ti. ¿Y qué te responde? Oh Dios, gracias por tu palabra, Dios. Gracias por el poder transformador de tu palabra. Gracias por tu amor, porque estás vivo, Jesús, porque estás vivo a través de tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das de encontrarnos contigo, de conectar contigo y de estar pegados a ti, unidos a ti. Gracias, Dios. Padre, gracias por hablarnos, por estar presente para nosotros, por hacernos la pregunta. Gracias, Dios. Gracias porque eres un Dios maravilloso, porque eres único.
porque transformas nuestras vidas y vas a transformar nuestra relación contigo para llevarla a una profundidad aún más grande para la gloria de tu nombre, Señor. Y para que nosotros seamos instrumento de bendición a otros. Gracias, Dios. Gracias porque hoy podemos estar contigo, Padre. Señor, a ti es la honra y la gloria por siempre. Permítenos seguir conectados a ti, que con este momento, Señor, que perdure no nada más por un rato, unas horas, sino para siempre, que nuestra conexión sea profunda contigo. Que caminemos junto a ti, que hablemos contigo. Gracias por estar presente para nosotros. Gracias por mostrarnos que hay cosas que, aunque nos pudieran estar estorbando, nuestra mente puede ser transformada. Gracias por preguntarme qué quieres que haga por ti. Gracias, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te doy gracias. Amén.